9:16 de la mañana. Teresita Aya, buenos días. Juan Camilo, buenos días. Bueno, Teresita, tenemos una infinidad de noticias hoy. Vamos a tratar de irlas dialogando poco a poco. En materia internacional, Teresita, pues lo que ocupa hoy la agenda es el tema del Líbano. Lo que ocurrió ayer, pues no tiene otra calificación de una verdadera barbaridad, una atrocidad lo que pasó en el Líbano. En 10 minutos cayeron 160 bombas y apuntaron, y uno puede explicar a partir de ahí la gran cantidad de víctimas a sitios muy concurridos, en horas pico, comerciales, y por eso con la espeluznante cifra que hoy nos estamos encontrando, más de 200 muertos por cuenta de estos bombardeos. Es una cifra terrible. En Beirut, cuando la mayoría de los bombardeos de Israel se concentran en la parte sur del país, que es la frontera con Israel, esta vez los ataques fueron en pleno centro de Beirut, tratando, sí, de buscar a líderes de Hezbollah, pero murieron muchísimos civiles, no tenían por qué morir, y eran ataques que en medio de este cese al fuego, que se esperaba que todo estuviera más tranquilo, no tendría que darse. Y ahí, Juan Camilo, es donde está el problema. Líbano no entra en el cese al fuego porque técnicamente, en blanco y negro, Líbano no está en guerra. La guerra es Irán, Israel, Estados Unidos. Y ahí está el cese al fuego. Líbano lo han arrastrado a la guerra, se ha convertido en escenario de la guerra, porque ahí está Hezbollah, que a su vez es patrocinado por Irán y defendido y protegido por Irán. Entonces, yo creo que Israel se aprovechó de eso. Dijo, ataco con todo, porque Irán en este momento está maniatado de alguna manera por el cese al fuego, no me va a responder mis ataques y yo ataco a Hezbollah donde estén. El territorio es lo de menos, mi enemigo es Hezbollah. Sí, Irán ha dicho, Teresita, pues que ponían una especie de condición buscando que el Líbano entre en este alto al fuego, ¿no? Parece que eso no ha dado mucho resultado, esos distintos llamados, pero también es importante describir, Teresita, cómo es la presencia de Hezbollah allí en el Líbano, entenderlo un poco. Una presencia parece muy activa, ¿no? Muy activa, una presencia histórica. Juan Camilo, yo me puedo remontar a la década de los años 80, en el siglo pasado, después de una primera guerra precisamente en la frontera de Israel con el Líbano en el año 82, también muy cruel, con imágenes muy parecidas a esas imágenes que veíamos en Gaza hace unos meses. Y esa sentó la semilla para varios de estos grupos islámicos terroristas que dicen la única manera de yo defender lo mío frente a Israel, que es como el extraño en la región, dicen ellos, es con la violencia. Y Hezbollah nace y muy rápidamente se incorpora dentro del juego político en el Líbano, llegando a tener a principios de este siglo una presencia en el Parlamento mayoritaria. Era el partido mayoritario, el ala política de Hezbollah en el Líbano, y controlaba las decisiones políticas, económicas, militares y de defensa. El problema hoy es cómo cortar con ese ala política de Hezbollah, porque siguen muy metidos en decisiones, sobre todo en materia de seguridad y políticas en el Líbano. ¿Cómo cortar? ¿Cómo el gobierno decir, no tengo nada que ver con ellos, los declaro a todos ilegales y yo, el ejército legítimo del Líbano, hago la guerra contra ellos? Ese es el dilema del Líbano hoy en día con Hezbollah. En las últimas horas, por supuesto, esto ha causado una gran preocupación, repercusión. También se ha conocido los últimos bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Y el gobierno iraní ha dicho que han muerto 17 personas, esto por eso cito la fuente, en los últimos bombardeos que han hecho. Estamos en señal en vivo desde el Líbano. Esta tregua, Teresita, ayer el primer ministro de Pakistán denunciando violaciones al alto al fuego, parece una tregua frágil, ¿no? Muy frágil. Y es una tregua en la que hay dos puntos de vista muy distintos sobre qué fue el acuerdo y, por consiguiente, cuál es la validez real de ese acuerdo. Si me devuelvo a Hezbollah, por ejemplo, en el documento, Irán pone claramente,
se tendrán que cesar los ataques sobre los grupos. Él está hablando de su Guardia Revolucionaria, que es la que controla, patrocina, financia y entrena a grupos como Hezbollah, Hamas, la Yihad Palestina y los hutíes. En el acuerdo, Irán pone uno de los 10 puntos. Cesarán todos los ataques en contra de estos grupos. Irán los sigue protegiendo, pero recordemos que uno de los objetivos de Estados Unidos en la guerra era acabar con esta Guardia Revolucionaria, que deje de operar y que deje de ser importante en el Medio Oriente. Pero en el acuerdo está la protección de Irán. Entonces Irán ve los ataques en Líbano y dice, están incumpliendo el acuerdo. ¿Yo por qué voy a abrir el estrecho de Hormuz? Entonces yo no abro el estrecho de Hormuz. Todavía se niega. Se niega, e Israel dice, están incumpliendo ellos el acuerdo, entonces podemos seguir atacando a Irán. Y se vuelve en una bola de nieve el acuerdo, el incumplimiento al acuerdo. Ese es un buen punto, Teresita, porque también está en discusión en este momento. ¿La actualidad del estrecho de Hormuz cuál es? ¿En qué estamos? Porque ayer se informó que supuestamente pasaron 2 buques, lo informó una empresa, inclusive a través de su cuenta de X, que lograron pasar el estrecho. También hay otro tema bien polémico que es un dato que reveló el diario The New York Times diciendo, ojo, que Irán está cobrando peajes, peajes con unas cifras astronómicas además, son peajes de $2 millones a los buques. Sí. ¿Qué está pasando hoy en el estrecho de Hormuz, Teresita? Empiezo por qué pasaba antes. Antes pasaba por ahí, lo hemos dicho varias veces, Juan Camilo, 1/5 parte del petróleo y también 1/5 parte del gas natural del mundo, incluido todo lo que sale de Arabia Saudita, que eso es mucho petróleo. Esto pasaba por ahí. Cuando inició la guerra, se dice que se esperaba que una de las consecuencias, posibles consecuencias, fuera el cierre de Hormuz, pero del otro lado, tanto Israel como Estados Unidos dijeron, Irán no se atreve porque eso causa un caos en el mundo de la seguridad energética. Pero Irán se atrevió, cerró. ¿Cómo lo cerró? Amenazando con bombardear, con barcos, con minas submarinas con inteligencia artificial que saben si el barco de arriba es grande, chiquito y qué tiene. Lo bloqueó. Esto generó el caos en seguridad energética que se le ha convertido al presidente Trump en el objetivo número 1 de la guerra, desplazando todos, el cambio de régimen, el que no tengan armas nucleares en Irán, no. El objetivo número 1 hoy de la guerra es abrir el estrecho de Hormuz. ¿Hormuz son aguas de Irán? Son 34 kilómetros en su zona más angosta, entonces digamos 17. 17 están del lado de Irán, 17 del lado de un país que se llama Omán, que es un país árabe del otro lado del estrecho, pero... Y acá viene otro juego grande, Juan Camilo. En Omán hay mucho chiita, que es una parte, una visión del Islam que coincide con la de Irán muchas veces más que con la de los árabes. Entonces, Omán no se enfrenta a Irán. Y esto es lo grave de la guerra. Antes de la guerra, por ahí, de acuerdo al derecho internacional, pasaban barcos libremente. No solamente petroleros, de gas, fertilizantes, que son importantísimos. Hoy tenemos una crisis en eso también. Pasaban y nadie decía nada. Que si pasaban más por del lado de Omán o más del lado de Irán en el estrecho, no importa. Tenían libertad porque así lo dice el derecho internacional. Pero cuando Irán cierra y bloquea eso, se hace, de alguna manera se tomó el control del estrecho. ¿Pero se toma aguas de Omán, inclusive? Omán no dice nada porque es que Omán se queda callado. Pero sí lo tienen que hacer para cerrarlo. Sí, pero es que es muy chiquito, 17 kilómetros pasando del lado de Omán, cuando uno está a 17 kilómetros del otro lado del misil o del dron que lo va a atacar. Claro. Que eso es lo que tiene Irán. Los ataca en aguas que técnicamente son de ellos, pero internacionales por ser un estrecho. Claro. Entonces está esa amenaza del ataque, pero lo terrible, Juan Camilo, con eso termino, es que Irán se tomó este estrecho o el derecho al paso del estrecho cobrando los $2 millones y previa verificación de sus militares de quién pasan y no lo va a devolver. Esto es una consecuencia de la guerra que llegó para quedarse, por lo menos en el mediano plazo. Les hago este abrebocas al tema de Irán, al estrecho de Hormuz, porque a partir de las 12 del mediodía ustedes se podrán conectar con nosotros. Va a estar hablando aquí el secretario general de la Organización Marítima Internacional,
va a estar atendiéndonos aquí para Noticias Caracol en Colombia, que por supuesto vamos a estar tocando a Arsenio Domínguez, es panameño, en este momento el secretario general, y va a estar hablando sobre el estrecho de Hormuz aquí para Noticias Caracol en Colombia. Son las 9:26 minutos de la mañana, en segundos también vamos a hablar de la actualidad, de esta actualidad en el Líbano. Vamos a tener una explicación, un informe especial que hizo Teresita Aya con mucha dedicación, Teresita, en una realidad virtual, ¿no? Un set de realidad virtual. Sí, literal sobre el estrecho y explicándonos precisamente esta explicación mucho más extendida, por supuesto, en esa realidad virtual sobre qué está pasando en ese lugar, cómo es ese lugar. Estaba viendo un reportaje de la BBC ayer, de la BBC de los primeros medios, que acaba de llegar una reportera, logró llegar a las aguas aledañas al estrecho. Y es un reportaje tremendo porque nos hace también contextualizarnos un poquito más cómo es ese lugar que tanto ocupa las agendas internacionales, que tanto ocupa las portadas internacionales. Son las 9:27 minutos de la mañana. Teresita, gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Buen día.